Estimados alumnos, bienvenidos. Vamos a comenzar la masterclass que es Riesgos higiénicos del uso de plaguicidas y yo soy el doctor Pablo Gómez Martínez. Soy especialista en análisis clínicos y además de ser profesor del PRL de Seguridad del Bureau Veritas, trabajo también en una mutua de la Seguridad Social como analista y control y monitorización de estos riesgos biológicos. Como ustedes saben, los plaguicidas se usan bien para plantas o bien para ratones, etcétera, o bien para insectos. Entonces es un poco lo que vamos a ver hoy, que esto está regulado desde el Real Decreto 3349 del año 1983, en el cual la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas establecía distintas definiciones, entre las cuales caben remarcar una. Y esta una sería que los plaguicidas son sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o preparados que contengan uno o varios de ellos, destinados a cualquiera de los fines siguientes. Entonces, en la diapositiva verán que tengo bastantes fines, pero eso se lo vamos a dejar colgado en las transparencias que vamos a dar. En primer lugar, vamos a ver dentro de estas definiciones lo que llamamos control de plagas. ¿Qué es el control de plagas? Bueno, pues es una operación que se refiere o bien a la erratización y desinsectación, y cuando hablamos de desinsectación hablamos de los artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos? Bueno, pues los principales en este tipo de desinsectación son o cucarachas o pulgas y garrapatas. En el caso de los ratones tenemos ratones y ratas que pueden transmitir, al igual que los anteriores, distintas enfermedades. Por eso es muy importante el control en instalaciones con presencia humana, pues por ejemplo hospitales, comedores colectivos, restaurantes, etc. Y por eso lo deben hacer unos profesionales que son profesionales autorizados. Estos profesionales autorizados, además de tener distintos cursos y preparaciones, están inscritos en un registro, que es el registro de manipuladores de sustancias peligrosas, como son por ejemplo los rodenticidas. ¿Qué les ocurre a los rodenticidas? Los rodenticidas, aunque ya hablaremos más exhaustivamente más adelante, son lo que llamamos anticoagulantes orales en muchos casos, es decir, van a producir hemorragias internas con la muerte del animal. Y por otro lado teníamos los plaguicidas. Los plaguicidas los vamos a utilizar sobre todo los organofosforados, en los cuales son tóxicos para el hombre. Luego tendremos los piretroides, que son por ejemplo los que usamos para la eliminación de los piojos. Bueno, aquí les muestro unas garrapatas. Estas garrapatas que, como ven, en su parte anterior, es decir, lo que diríamos que es la boca, llevan el hipostoma. Este es el hipostoma que va a clavar dentro de la piel y a partir de ahí va a transmitir bacterias, virus, etcétera, es decir, bacterias como rickettsias y productoras de la enfermedad de Lyme. En cuanto a las plagas, ¿qué son las plagas? Bueno, pues las plagas se van a producir por distintas causas. Las causas principales, la eliminación de depredadores, la destrucción de la vegetación o bien monocultivos. Estas van a producir una ruptura del equilibrio y cuando hay una ruptura del equilibrio lo que vamos a hacer es que se van a hiperproducir estas distintas o insectos, animales, cultivos, etcétera, y lo que van a hacer es la destrucción de estos cultivos, de la salud tanto de animales como del hombre. Nuestra presentación de hoy es sobre todo distinguir la prevención de las lesiones y la absorción de los tóxicos, pero para todo ello lo que tenemos que hacer es estudiar un poco cuáles son cada uno de los tóxicos y cuáles son sus efectos secundarios y su toxicidad y cómo los vamos a eliminar. Bien, en el panorama mundial de los plaguicidas vemos que todos los años se registran entre 1 millón y 5 millones de casos de intoxicación. Además de estos casos, sí es importante resaltar que varios miles de muertes son de niños, pero estos casos o tanta incidencia se va a dar en el 99% en países en desarrollo y se estima que 700.000 personas al año sufren estos efectos. Es fácil pensar que estos productos es el principio activo el que produce la lesión, pero
realmente estos productos están formados por 4 partes. Uno, que sería el principio activo como tal, los aditivos, coadyuvantes y luego otras sustancias que son las impurezas. Cada uno de ellos es posible el que provoque el tipo de enfermedad. Y esta enfermedad, ¿cómo se produce o esta intoxicación? Esta intoxicación o patologías crónicas se van a producir por distintas situaciones. Unas son las situaciones más frecuentes, que serían las circunstancias laborales. Otras serían las bebidas, el agua de los ríos, arroyos, etcétera, bien el consumo de agua o alimentos, y luego es muy típico, sobre todo en niños, que utilicen envases de plaguicidas ya usados, bien para juegos, para transporte de agua, etcétera, y son intoxicados, que sería uno de esos tantos miles de accidentes que habíamos visto. Otros de ellos serían el uso doméstico de insecticidas y otros que son de carácter homicida o suicida, es decir, envenenamientos o suicidios ya preparados. Para la población general que está expuesta a plaguicidas, estos pueden tener varias vías de transmisión. Las vías de transmisión son 4 principales, que son el aire, los alimentos, el agua y los accidentes industriales. Pero en estas rutas de exposición, ¿cómo van a introducirse dentro del organismo humano? Bueno, pues tenemos 3 grandes vías. Una es la oral, la siguiente sería la dérmica y por último la inhalación o respiratoria. ¿El riesgo de la salud de qué depende? Bueno, depende de distintas causas, pero las causas principales sería lo primero, como habíamos visto antes, el principio activo y los otros 3 factores que la rodean, que serían las propiedades toxicológicas del plaguicida. La siguiente sería el determinante, el gradiente de exposición, que sería la dosis absorbida. Y por otro, el grado de acumulación, que entraría dentro de lo mismo. Lo cuarto sería el qué, la susceptibilidad individual. ¿Por qué decimos eso? Bueno, no todos los individuos, igual que todos los individuos cuando hay una epidemia de gripe tienen gripe, pues tampoco todos los individuos son susceptibles a determinadas intoxicaciones. Por tanto, dependen de la naturaleza o de la genética del individuo. Otros serían la vía de exposición, es decir, si es inhalado será más frecuente la intoxicación, o si es oral, que si es dérmico. Por otro lado, la magnitud de la exposición, es decir, esto lo vamos a calcular en tiempo. Y en tiempo vamos a tener dos grandes tipos de intoxicación. La intoxicación aguda, que sería aquella que es de una gran manera o de una gran exposición con periodos cortos, y por otro, la que es continua y de periodos largos, que sería la crónica. Otros serían factores ambientales, la temperatura, la ventilación, la humedad, etc. No es lo mismo el desinsectizar en un medio ambiente abierto que en un área cerrada. Y por último, el metabolismo, es decir, la admisión, excreción, distribución, etc. ¿Qué tipos de efectos de plaguicidas? Bueno, pues como hemos dicho, tendríamos 2 grandes tipos de efectos, que serían los agudos, grandes apariciones en muy poco tiempo, es decir, menor de 24 horas, y los crónicos, que pueden ser días, semanas, etcétera, etcétera, y es una exposición cuya cura es bastante más difícil de realizar. Bueno, aquí les dejo, por si ustedes tienen interés, unas tablas sobre los productos plaguicidas y por otro lado los efectos que van a producir. Y en esta tenemos una tabla en la cual vamos a ver la dosis letal aguda al 50, que ahora explicaremos lo que es. Esta dosis letal 50 es la cantidad de sustancia que requiere cualquier sustancia, y repetimos lo mismo, para poder causar la muerte en el 50% de un grupo de animales de experimentación. ¿Bajo dónde? Bueno, pues tendría que ser en condiciones controladas y administradas por una vía específica, es decir, el 50% muere si se administra vía oral, o si vía dérmica o vía respiratoria. Las unidades en las que se empresa va a ser miligramos dividido por kilogramo del peso corporal del animal donde se está experimentando. Y vemos aquí las siguientes bandas en las que podemos ver cómo es ese tóxico.
La primera veríamos una banda roja, que sería extremadamente tóxico, la siguiente amarilla, altamente tóxico, azul, moderadamente tóxico, y por último la verde, que sería la ligeramente tóxico. ¿Qué tipos de efectos podemos ver? Bueno, vamos a comenzar con los efectos crónicos de los plaguicidas, y dentro de los efectos crónicos de los plaguicidas vamos a ver 6. El primero de ellos, los neurológicos. Como ven ustedes, podemos tener la neurotoxicidad retardada, es decir, a cierto tiempo, los cambios de conducta, lesiones del sistema nervioso central y neuritis. Permítanme que no me alargue mucho en esto porque luego lo vamos a ver más exhaustivamente. Lo que sí quiero que observen es que en todos los tipos de lesiones neurológicas aparecen los órganos fosforados. Estos órganos fosforados, además de los carbamatos, son aquellos que van a producir más tipo de intoxicaciones. Otro sería el cáncer. Bueno, dentro de los cánceres tendríamos los carcinogénicos para el hombre per se, que serían los compuestos arsenicales, y los que tienen probabilidad de letalidad o probabilidad de morbilidad, que serían los carcinogénicos para el hombre. Por otro lado, tendríamos mutagénicos y teratogénicos. Los teratogénicos, pues ahí viene la lista, y el mutagénico per se sería el dibromuro de etileno. El cuarto grupo serían los trastornos reproductivos, los más importantes, la esterilidad del hombre, y por otro, la disminución del índice de fertilidad en la mujer. En efectos cutáneos, bueno, pues tendríamos dermatitis de contacto, el cloracné, la porfiria cutánea tardía como una de las más exacerbadas, y la reacción alérgica. Oculares, tendríamos 2, pero luego ya veremos incluso más, que no serían tan crónicas, sino también de tipo agudo. Pero dentro de estas crónicas tenemos la atrofia del nervio óptico, por tanto, pérdida de visión, y la formación de cataratas. Esta sería por una esclerosis del cristalino. Otros efectos diversos, pues fibrosis pulmonar, como sería por ejemplo en la minería, no es el mismo caso, pero quiero decir, para asemejar la enfermedad, inmunológicos o bien lesiones de tipo hepático. Vamos al tratamiento de estas intoxicaciones. El tratamiento de las intoxicaciones lo vamos a dividir en 3 partes cronológicamente hablando. La primera es la prioridad terapéutica. ¿Qué es la prioridad terapéutica? Pues mantener vivo al paciente, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues valorar las funciones vitales y medidas de soporte y reanimación, es decir, una reanimación cardiopulmonar si el paciente lo tiene que haber, o bien la postura de alerta, etcétera, etcétera. La segunda prioridad pues sería la descontaminación. Si nosotros no descontaminamos, no podemos administrar otros medicamentos o medidas terapéuticas que puedan avanzar sobre la salud del paciente. Y la tercera prioridad sería la administración de antídotos. En cuanto a la descontaminación, vamos a ver que las medidas terapéuticas son aquellas que están destinadas o bien a disminuir la exposición de toxinas o tóxicos, bien a reducir la absorción o prevenir las lesiones. En cuanto a los procedimientos de contaminación, vamos a tener 3 grandes grupos. Uno, que sería la irrigación ocular, es decir, lavarse tanto la piel y los ojos con abundante agua para eliminar y diluir aquellos productos tóxicos. Luego, dilución y neutralización, es decir, ácidos con bases o bases con ácidos. Y finalmente, la eliminación de tóxicos. La eliminación de tóxicos a nivel corporal habrán visto que es la inducción de mesis, la aspiración gástrica o lavado gástrico más comúnmente llamado, el carbón activado y los catárticos. Los catárticos no es otra cosa que los laxantes. Aquí les veo tres fotografías en las cuales estamos viendo los 3 tipos. Una es el lavado de ojos, piel, etc. Aquí veríamos otra figura, como es la descontaminación ocular, y en ella lo que sí vamos a ver es que en esta descontaminación ocular tiene que ser entre 15 y 20 minutos, igual que el lavado de piel con abundante agua, al menos durante 5 minutos en el caso de piel. Vamos a ver los antídotos o consideraciones generales de estos.
¿Cuáles son los antídotos? Bueno, los antídotos es cualquier sustancia que es utilizada para contrarrestar aquellas acciones tóxicas de un producto. Para la toxicología de los plaguicidas vamos a disponer de unos 30 antídotos y estos no deben usarse indiscriminadamente. Quiero decir que siempre tienen que estar bajo un control médico dependiendo de la sintomatología o el producto que se esté empleando. Para ello, estos antídotos se van a hacer de acuerdo con distintos principios, el uso de ellos. Uno, la especificidad del antídoto, es decir, para el producto específico que estemos usando. Dos, cuál es el estado clínico del paciente. Tercero, estos productos en muchos de los casos tienen muchos riesgos y tenemos que valorar entonces el riesgo-beneficio para el paciente, porque hay veces que el riesgo de toxicidad es menor que el que se va a producir cuando añadimos el antídoto. Y luego, otra de las cosas muy importantes es la precocidad de su utilización, es decir, cuanto antes sea el tratamiento precoz, mucho mejor pronóstico va a tener el paciente. El antídoto más utilizado es la atropina. La atropina es aquella que va a inhibir a la acetilcolina del modo competitivo a nivel del receptor muscarínico. Vamos a ver un poco la acetilcolina. La acetilcolina, como ustedes bien saben, es aquel producto que va a hacer la inervación entre distintas, ya sabemos que pueden ser una sinapsis tipo eléctrico o tipo químico, y en este caso sería químico. Y la acetilcolina sería aquel que va a ser de tipo químico. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Lo primero que tenemos que tener son equipos de protección. Y estos equipos de protección, como ustedes pueden ver ahí, serían pantalones largos, camisa de manga larga, guantes impermeables, sombrero, gafas, mascarillas, etc. Es decir, unos EPIs. Pero destacar de todos estos productos, en el caso de las botas no deben de tener nunca un forro de algodón para que no se queden impregnados los productos. En cuanto a la prevención vamos a usar las leyes de prevención. Como ustedes bien saben, hay tres tipos de prevención, que es primaria, secundaria y terciaria. Dentro de las tres primeras, en la primaria, tendríamos la promoción de la salud y la prevención específica. En este caso, la prevención específica sería el autocuidado y en el caso de promoción de la salud, aquellas campañas sobre la advertencia del riesgo de la utilización de estos plaguicidas. La secundaria sería la diagnóstico y tratamiento precoz, lo que hemos visto antes, y por último la terciaria, que sería la limitación del daño y la rehabilitación una vez que hemos tenido la intoxicación tanto aguda como crónica. Dentro de estos productos vamos a hablar ahora de los rodenticidas. Los rodenticidas, como he expresado anteriormente, son anticoagulantes. Y estos anticoagulantes, ¿qué es lo que van a producir? Pues van a producir hemorragias internas. ¿Pero por qué? Bueno, lo primero que vamos a ver es que lo que hacen es una depresión de síntesis hepática de las sustancias que acompañan a la hemostasia. Es decir, la mayoría de los factores de la coagulación los vamos a producir en el hígado. Por eso, al tener esa depresión de la síntesis hepática, vamos a tener menos anticoagulantes. Y por otro lado, va a hacer un aumento de la permeabilidad capilar, es decir, fragilidad capilar con rotura de vasos, y por eso se produce esa hemorragia interna. En el caso que habíamos visto anteriormente, tanto de los organofosforados como de las carbamazepinas, vamos a ver que está mediada por la colinesterasa y la butililcolinesterasa. Como les he dicho en un principio, nosotros nos dedicamos a hacer mediciones o monitorización de aquellos tipos de intoxicaciones. Para ello siempre vamos a usar o bien la colinesterasa, que es lo que llamamos la pseudocolinesterasa, o por otro lado, en el caso que sea una colinesterasa baja, tendríamos la butililcolinesterasa o bien colinesterasa eritrocitaria.
La colinesterasa nos va a medir un efecto agudo inmediato, mientras la colinesterasa eritrocitaria nos va a medir, digamos, como si fuera una caja negra, es decir, la intoxicación en varios meses. Por tanto, como les decía, teníamos dos tipos de inhibidores de la colinesterasa, que son los organofosforados y los insecticidas carbamatos. ¿Cuáles son las características generales de los organofosforados? Bien, pues van a tener un ácido fosfórico y, por otro lado, van a ser liposolubles. ¿Por qué insisto en esta característica? Bueno, porque van a facilitar la penetración dentro del organismo por ser liposolubles. Por otro lado, son poco volátiles y tienen una baja persistencia, es decir, se van a hidrolizar en el medio. Y el mecanismo de acción van a tener sobre todo, intoxicaciones agudas. Bien, estas intoxicaciones agudas, ¿cómo las vamos a denominar? Nosotros en medicinas las denominamos los síndromes colinérgicos y que son producidos por la inhibición de las colinesterasas con acumulación de la acetilcolina en el organismo. Vamos a ver entonces qué síndromes son o el síndrome colinérgico. Entonces, vamos a ver que ejerce la acción sobre la colinesterasa verdadera, es decir, la eritrocitaria y la butililcolinesterasa, que está presente en el hígado, páncreas, etc. En esta tabla les voy a dejar una serie de plaguicidas organofosforados para que ustedes lo puedan estudiar o comprobar. Y vamos a ver ahora las características generales de los carbamatos. Estos carbamatos son ésteres de unos ácidos, el N-metil y el dimetil carbámicos, son de baja presión, es decir, volátiles como los anteriores, y se hidrolizan fácilmente, al contrario que los anteriores. ¿El mecanismo de acción de los plaguicidas? Bueno, pues van a tener una inhibición reversible de las colinesterasas, que es el mecanismo fundamental. Estos plaguicidas se van a unir a las colinesterasas más lábiles y poco duraderas, y el tratamiento se excluye a los reactivadores de las colinesterasas, que veremos más profundamente en diapositivas posteriores. Aquí les dejo otros carbamatos, igual que los organofosforados anteriores, y en esta diapositiva les quiero mostrar cuál es la acción de la acetilcolinesterasa. Una neurona, en su sinapsis, va a comunicarse con la siguiente neurona que ven ahí por medio de dos receptores. Uno de los receptores es un receptor nicotínico y el otro receptor es un receptor muscarínico. En el caso de los receptores nicotínicos y muscarínicos, vamos a ver que tienen tanto antagonistas como antagonistas de cualquiera de los dos. ¿Cuáles son los agonistas? Los agonistas, es decir, los que aumentan la actividad, sería la nicotina y la muscarina. Pero vamos a tener antagonistas. ¿Qué quiere decir antagonistas? Bueno, pues serían los antídotos que estábamos viendo antes. Por un lado, el antagonista sería el curare en el caso de los nicotínicos y la atropina sería en el caso de los muscarínicos. Los síntomas de las intoxicaciones por anticolinesterásicos vamos a ver que son dos grandes grupos que se refieren a cada uno de los receptores que estaban afectando. Entre ellos tendríamos los efectos nicotínicos y, por otro lado, los efectos muscarínicos. Vamos a ver que el cuadro clínico de la intoxicación aguda, tanto por organofosforados como por carbamatos, tiene un triple cuadro clínico. El primero sería un síndrome muscarínico, el segundo el síndrome nicotínico y por último un síndrome neurológico central. Vamos entonces a ver que el síndrome muscarínico va a hacer una estimulación parasimpática o posganglionar, mientras que el nicotínico va a ser una estimulación de la unión neuromuscular. Por último, el síndrome neurológico. ¿Por qué se caracteriza? Porque va a tener una fase eufórica, es decir, de estimulación, y una fase de depresión, que sería la fase secundaria. Vamos a ver entonces
estos efectos muscarínicos con respecto a los órganos. El primero de los órganos que vamos a ver es en qué afecta a los ojos, y vamos a ver que afecta en amiosis, afecta en una visión borrosa o bien enrojecimiento de la conjuntiva, hiperemia conjuntival, y una dificultad de acomodación, es decir, tenemos que centrar muy bien la vista pues, para ver letras, para ver objetos, etc. Por otro lado, a nivel nasal vamos a tener una hiperemia, es decir, un enrojecimiento de la mucosa y una mucosidad, la rinorrea. El consiguiente sería a nivel pulmonar, que tendríamos broncorrea, es decir, una mucosidad pulmonar, cianosis, el color azulado, por hipoxia, disnea, dolor torácico y incluimos la tos. En cuanto a otros órganos afectados por los efectos muscarínicos, veríamos que existen diarrea, vómito, sialorrea, incontinencia, es decir, tendríamos una micción involuntaria, dolor abdominal y tenesmo. El tenesmo, como bien ustedes saben, es esas ganas de ir al servicio constante y cuando vamos no hacemos, que es típico en una infección urinaria, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos bradicardia, bloqueo cardíaco y la hipotensión arterial. Y por último, algo que se produce siempre cuando hay un efecto muscarínico y es la diaforesis. La diaforesis es una sudoración exhaustiva y que suele ser de sudor frío. Vamos entonces ahora a ver otros efectos nicotínicos de los inhibidores, que serían cefalea, hipertensión transitoria, mareo, taquicardia, etc. Y efectos del sistema nervioso central. Como les he dicho, tendríamos una parte que sería de estimulación, que sería la parte izquierda, es decir, ansiedad, cefalea, confusión, síndrome de Babinski. El síndrome de Babinski, para los que no lo conozcan, es que es un síndrome en el cual se eleva el dedo gordo del pie, mientras que los otros dedos hacen como una especie de abanico. Por otro lado, tendríamos irritabilidad o hiperreflexia, es decir, esas rayillas que aparecen cuando pasamos por la piel. Otras, que serían las de la derecha, que serían de depresión, como sería la ataxia, la somnolencia, depresión de centros respiratorios y circulatorios, es decir, bradicardias, hipotensión, etcétera, convulsiones y coma. Y en algunos casos bradisiquia, es decir, pensamiento lento. El tratamiento de las intoxicaciones por organofosforados tendríamos esa antidoterapia que decíamos antes. En el caso de los organofosforados sí necesitamos un reactivador de la colinesterasa, mientras que acuerden que decíamos que los carbamatos no lo vamos a necesitar. En los dos casos usaríamos atropina. Vamos entonces a ver ahora el diagnóstico de intoxicación. ¿Cómo diagnosticamos una intoxicación por organofosforados o bien por carbamatos? Bueno, eso siempre es un árbol en el cual lo primero que vamos a ver es si tienen antecedentes o no tienen antecedentes de exposición. Es decir, si no he usado un plaguicida, evidentemente la intoxicación no va a ser por ello. Lo segundo, el cuadro clínico, un poco lo que hemos visto anteriormente. Y por último, las pruebas de laboratorio. Dentro de esas pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, acuérdense que les decíamos la colinesterasa y la colinesterasa eritrocitaria. Atención, cuando se les haga un preoperatorio no se asusten porque les hagan una colinesterasa, porque sí que se utiliza en el preoperatorio para ver si pudiera o no existir un accidente anestésico. Es decir, no siempre la vamos a utilizar para monitorización de plaguicidas. Por tanto, las pruebas de laboratorio vemos que la colinesterasa, siempre que desciende mucho, existe la posibilidad de una intoxicación aguda o incluso crónica de algún tipo de plaguicida. Mientras que como prueba confirmatoria, además de las clínicas y diagnósticas de otro tipo, tendríamos que hacer la colinesterasa eritrocitaria, en el cual sí aparece también de una manera confirmatoria, patológica, diríamos que esa persona está intoxicada y debería de retirarse de su puesto de trabajo, pues por ejemplo, aquellas personas que con la avioneta van haciendo
fumigaciones plaguicidas. Y por otro, como decíamos, el descenso de la actividad plasmática.